La idea es tirarle un par de recomendaciones y un par de pautas, de puntos que van a tener que cumplir a la hora de escribir el informe laboratorio. Nosotros, o ustedes mejor dicho, lo que estuvieron haciendo en laboratorio fue más que nada la parte de mediciones y la parte del análisis de datos. Lo que resta por hacer es esas mediciones y ese análisis de datos que ustedes hicieron, volcarlo en un trabajo final en el cual puedan contar cuáles son las ideas y los resultados principales que tuvieron en el experimento. Este PowerPoint está en el campus, si después lo quieren descargar, después la grabación la subimos. Y además hay un PDF que tiene este nombre, que es Pautas para Redacción de un Informe Laboratorio, que es un PDF que cuenta en más detalle cuál es la idea a la hora de hacer un informe. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es un informe laboratorio. El informe de Labo va a ser una prueba de que hicimos, entendimos y analizamos un experimento de laboratorio, ¿sí? Vamos a tener que contar qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, ¿no? Además de que por qué ir a probar la materia, cuál es su importancia, cuál es el resultado que obtuvimos y cómo lo obtuvimos también. Es nuestra forma de comunicar cuál es la experiencia a una persona ajena al experimento. O sea, siempre que ustedes estén escribiendo el informe, piensen en que la persona que está leyéndolo no sabe nada de la experiencia, no sabe nada del trabajo laboratorio. Y nosotros lo que vamos a hacer es contarles cuáles son nuestros resultados. Más allá que cuando los corrijamos los informes, lo vamos a hacer Cristian y yo, y sabemos cuál es el trabajo laboratorio, ustedes escríbanlo como para una persona que no tiene idea de lo que hicieron. Y la idea es que ustedes escriban el informe laboratorio de una manera que sea clara y entretenida para el lector. Y cuando digo entretenida no es que en medio del informe cuenten chistes y anécdotas, no, sino que no sea un bodoque de gráficos, que no se entienda nada o un plomazo de tablas y números que, nada, un lector no se pone a ver eso. Pero sí vayan llevando al lector a los resultados que fueron obteniendo. Entonces, brevemente recordemos lo que fue la práctica laboratorio. Armaron un péndulo, ¿sí? Que tiene alguna longitud, ¿sí? Cuando pongan las mediciones que hicieron en el informe, acuérdense que van con su error, ¿sí? Siempre que haya una medición en el informe, no se olviden del error, eso es muy importante. Después de armar el péndulo y medir su largo, midieron con un cronómetro, tomando intervalos de tiempos que correspondían a 1, 5, 20 y 50 periodos, ¿sí? De ahí hicieron una tabla con sus respectivos errores. Después midieron 100 oscilaciones de forma independiente, ¿sí? Una seguida de la otra. Y con eso armaron un histograma para cada persona del grupo y pudieron calcular un valor de gravedad para cada una de las personas del grupo. Y finalmente modificaron el largo del péndulo y con eso obtuvieron una relación entre el valor de la gravedad, la longitud del péndulo y su periodo. Entonces eso es a grosso modo lo que ustedes hicieron, solamente para recordarlo. Y el chat, todo bien. Entonces, todo eso que ustedes hicieron lo tienen que volcar en un informe de laboratorio. Y ese informe tiene una estructura que es, si alguno cursó química, que hacen informes, tiene una estructura un poquito diferente. Nosotros trabajamos con algunos... la idea en general es la misma, pero hay algunas cosas en las que las vamos a tratar de hacer de forma diferente a lo que ustedes, si cursaron química, ya hicieron. Lo primero es que tiene que tener el título y los autores, ¿sí? Un resumen de cuál es el trabajo realizado, una introducción donde le cuenten al lector toda la información necesaria para que el lector pueda leer su informe.
Una sección experimental, donde van a contar cómo hicieron los experimentos. Y una parte de análisis y discusión de resultados. Esto va a ser lo más importante del informe. Esta es la sección del informe, donde analizamos y discutimos los resultados, ¿sí? Todo en la misma sección, los resultados del experimento. Finalmente, una conclusión en forma de cierre, y después podemos poner las referencias, bibliografías y un apéndice si es que necesitamos agregar algo. Entonces, voy a ir uno por uno contando brevemente cuáles son las secciones. Si quieren preguntar algo, me avisan. Si quieren decir algo, no hay ningún problema. Se desmutean Sebas, y hablan. Sí. ¿este PDF está subido al campus? Sí, en la parte de laboratorio está este y hay otro PDF que es la base de la charla esta. Ok, genial, gracias. ¿Sí? Entonces, en la parte de títulos de autores, vamos a darle un título de informe que en pocas palabras nos deje dar una idea de lo que estamos trabajando. Un título, por ejemplo, péndulo simple, ¿sí? Cumple con ese objetivo, pero por ejemplo no es un título que pueda llegar a llamar mucho la atención del lector. Traten de buscar un título que cuente lo que están haciendo, ¿sí? En pocas palabras, y además pueda servir de enganche para que el lector lea nuestro informe. Tenemos que nombrar a todas las personas que están incluidas en este trabajo, ¿sí? Y además se puede incluir una forma de comunicarse con los autores. Hoy por hoy lo más normal es incluir el mail. En algún momento se incluía la dirección para mandar carta. Ahora estamos en el año 2021, pueden poner el mail. Es una buena forma de comunicarse. Después tenemos la parte de resumen, que tiene que ser un adelanto de lo que va a tratar el informe, y junto con el título son nuestra primera herramienta para tentar al lector a leer nuestro trabajo. Este resumen tiene que ser claro, corto y conciso, ¿sí? Esa es la clave. Entre 1 o 2 párrafos, 3 si tienen mucho para contar, pero no se tiene que extender mucho más que eso. Y tenemos que contar qué es lo que se hizo, cómo lo hicimos y cuáles fueron los resultados destacados, ¿sí? Una cosa que quizás uno no está acostumbrado es que en el resumen uno puede poner cuáles son los resultados importantes. Si, por ejemplo, a mí la gravedad me dio 9,8 más o menos 0,1, ¿sí? Es un buen resultado. Yo lo puedo poner en el resumen de manera de que la persona que arranca a leerlo sepa que yo hice ya un buen trabajo. O al revés, si a mí la gravedad me dio cualquier cosa, bueno, el lector ya va a saber que este trabajo está medio flojo de papeles. Otra cosa importante es que cuando escribamos, el tiempo verbal para trabajar en el informe es en pasado, ¿sí? No vamos a decir se medirá o se estudiará, sino que vamos a trabajar como se midió, se estudió. Bueno, acá algunos ejemplos de resúmenes. Si, por ejemplo, mi resumen es hicimos la práctica 1, es muy pobre, no me está diciendo nada. Por ejemplo, acá tenemos un resumen de 2 párrafos donde se cuenta la experiencia que se hizo. Y, por ejemplo, se da un valor de la gravedad que, si bien no es el más cercano a lo que uno esperaba, con el error está dentro de lo que uno busca. Entonces, eso es un resumen que puedan dar. Y ahora, si yo meto un resumen que es una carilla y que no dice nada, ¿sí? Que lo único que es texto, es texto, es texto, y esto es un embole leerlo. Si yo ya tengo un bodoque de texto, apenas empieza el informe, y muchas ganas de leerlo no me van a dar. Así que eso también evítenlo. Qué grande Chuck Norris, siempre. Entonces, vamos a pasar a las secciones más importantes. Lo más importante que va a tener el informe, entre introducción, experimental y análisis y discusión de resultados, ustedes van a contar todo. ¿Está bien?
De esas tres, análisis y discusión de resultados va a ser la sección que más trabajo tenga. Pero, ¿cómo decirlo? La parte donde hacemos la diferencia va a estar entre introducción, experimental y análisis y discusión de resultados. Entonces, vamos a arrancar por introducción. En esta sección tenemos que contarle todo al lector, todo lo que necesite el lector para poder entender nuestro informe. ¿Sí? Muchas veces, si uno espera que el lector esté familiarizado con los temas, tenga algún conocimiento, por ejemplo, de física, uno puede recordarle algunos conceptos importantes para que refrescarle la memoria y que se le sea más fácil de leer cuando nosotros en análisis y discusión nos vayamos más a las partes, al estudio más específico del problema. También le tenemos que contar cuáles son los objetivos, por qué es lo que hicimos este experimento. Y además, bueno, acá hice un resumen de cuáles son las herramientas que podemos darle al lector para que vaya adquiriendo la introducción. Por ejemplo, podemos dar una resolución del problema, cuáles son las motivaciones a la hora de estudiar este tema, o sea, por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar un péndulo? No tengo ni idea, pero se los dejo a ustedes. Comentar qué es lo que se investiga hoy por hoy sobre este tema en el mundo. Básicamente en péndulos simples ya es un tema de hace 300 años, no se estudia mucho, solamente uno lo estudia como ejemplo académico. Pero, por ejemplo, si uno está estudiando un tema que está más de moda o es más reciente, uno puede contar qué es lo que está pasando hoy por hoy con respecto a ese tema. Y en introducción es donde vamos a dar todo lo que es fórmulas y ecuaciones, ¿sí? Las fórmulas y ecuaciones que nosotros vamos a usar tienen que estar justificadas, no tienen que estar sacadas de la galera. No tiene que haber un párrafo que diga, vamos a usar estas fórmulas y las tiro una por una. Sino que a medida que van contándole al lector cómo es el problema, uno va contando cuáles son las fórmulas que va a usar. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Entonces, armemos una intro rápida. Podemos contar qué es un péndulo, ¿sí? Más allá de que todos sabemos lo que es un péndulo, podemos dar una definición, ¿sí? Esta es la definición de Wikipedia, pero de manera de que unificar criterios con el lector de lo que es el péndulo simple con lo que vamos a trabajar. Dependiendo del tema, a veces resulta importante unificar criterios de qué es lo que llamamos nuestro objeto de estudio, a veces es un poco más simple como el caso del péndulo, donde ya todos tenemos una idea de lo que es. Podemos contar para qué se usa un péndulo, ¿sí? Por ejemplo, se puede usar en relojes, un columpio. Ahí yo tomé dos ejemplos muy básicos, existen más y más complejos. Los dejo a ustedes para que busquen alguno. Podemos contar cuál es la historia del péndulo, de dónde viene, para qué se usó por primera vez, etcétera, etcétera. Todo para darle un background al lector de lo que estamos trabajando. Y después tenemos que contar la física. Entonces, cuando contemos la física, va a ser la parte más importante también de la introducción, tenemos que contar cómo es el problema, ¿sí? Por ejemplo, acá está el diagrama de cuerpo libre del péndulo, ¿sí? Cómo coinciden tensión y normal cuando el ángulo es cero, ¿sí? Qué pasa cuando la velocidad es cero, cómo se descompone la fuerza-peso en tangencial y radial, ¿sí? No hace falta que resuelvan completamente el problema como si fuese un parcial, pero sí ir contando cómo es el desarrollo del problema y cómo, por ejemplo, uno llega a la ecuación que tiene para el periodo. También, por ejemplo, en este caso va a ser importante mencionar que esta ecuación de periodo, ¿sí? Es un caso particular de una forma más general, ¿sí? Que cuando nosotros tomamos ángulos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, acá van a tener que contar qué es ángulos pequeños, la aproximación de ángulos pequeños, esta ecuación se transforma en esto, ¿sí? Y, por ejemplo, en la introducción pueden aprovechar para justificar que el ángulo con el que ustedes trabajaron, ¿sí? Cumple con la hipótesis de ángulos pequeños. Entonces,
en esta parte pueden mostrar cuál es la diferencia entre calcular el periodo con esta fórmula y calcular el periodo con esta fórmula para un ángulo, no sé, 10 grados, 8 grados, según lo que hayan trabajado. Hasta acá estamos bien. Me dio 9,789, eso está bastante bien. Es un informe por grupo, ¿sí? La idea es que trabajen todos juntos en un informe y eso nos los mandan a mí y a Cristian, a mí o a Cristian, según con el que estuvieron en la clase de laboratorio. Bien. En la parte experimental vamos a contar cómo se realizó el experimento. Vamos a contar qué es lo que medimos en realidad. Yo acá lo estoy trabajando todo en futuro, está mal. Debería decir qué es lo que medimos, cómo lo hicimos y con qué se midió, con qué instrumentos. Cuando uno, por ejemplo, cuenta con qué instrumento, con qué herramienta hizo las mediciones, ahí puede aclarar cuál es el error en cada uno con esos instrumentos. Por ejemplo, si usó un metro para medir, bueno, el error será 1 milímetro, lo puede aclarar ahí. Acá yo puse, podemos incluir un esquema de nuestro arreglo experimental, más que podemos, uno debería mostrar cómo fue su experimento, un esquema breve para que una persona que no estuvo durante la experiencia pueda entender qué es lo que ustedes hicieron físicamente. Profe, Acá, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. ¿Eso deberíamos ponerlo por cada uno de los integrantes del grupo? O sea, una foto de cada uno de los péndulos, digamos, de cada uno de los integrantes. No hace falta, porque, a ver, ustedes, más o menos, en general, el péndulo es el mismo. Lo que pueden contar para cada uno de los integrantes es, por ejemplo, qué longitud tuvo su péndulo, desde qué ángulo lo tiró, de qué material hizo el péndulo, sí, las particularidades. Okay, ¿Se entiende? Okay. Sí, si quieren, ponga un esquema general de cómo es el péndulo. Bueno, lo de arriba, más parecido a esto. Podemos hacer como un dibujito, digamos. Claro, un dibujito, sí. No una foto. Sí, no, la foto si quieren, pueden ponerla, no hay ningún problema. Ustedes en eso, fíjense qué sería lo mejor para el lector para ver. Claro. Si un dibujo, un esquema o una foto. Por ejemplo, yo acá tengo un esquema de la práctica vieja de laboratorio, que tenía un fotosensor y un pie metálico, y el péndulo era tipo B. Después, cada grupo de laboratorio tenía un péndulo diferente. Había péndulos que eran más largos, había péndulos que tenían una masa en lugar así de cuadrado, tipo cono, ¿sí? Había distintas cosas, pero bueno, eso uno puede ir a las particularidades. En el caso ahora de este trabajo, creo que lo mejor es contar en general cómo se hicieron los péndulos y después ir contando cada uno cuál es su particularidad en el péndulo. O no, porque capaz se hicieron todos del mismo largo, no hay ningún problema. Una cosa importante es que cuando ustedes pongan las figuras tienen que estar numeradas, ¿sí? Por ejemplo, esta sería mi figura 1, y tiene que tener un breve texto, que es lo que se llama epígrafe, donde se explique qué es lo que el lector está viendo en la figura, ¿sí? Cuando nosotros agreguemos más adelante gráficos, por ejemplo, periodo en función de la cantidad de mediciones o los histogramas, eso también cuenta como figura. Entonces vamos a tener una numeración de figuras, ¿sí? Esta, por ejemplo, va a ser mi figura 1. Cuando yo arranque con los gráficos, será la figura 2, ¿sí? Es toda una numeración para figuras y gráficos todo junto. Después vamos a tener tablas, ¿sí? Que las vamos a numerar a partes, y las ecuaciones también se numeran aparte. O sea, vamos a tener 3 cosas para enumerar. Figuras, no. Sí. Las variables que medimos directamente son los tiempos, ponele, que yo tomo de cada periodo, e indirecto sería los cálculos que hice después en mi cuaderno para sacar la gravedad. Claro, exactamente. Lo que vos vas y medís con un instrumento, eso es una medición directa,
lo que vos vas y tenés que hacer alguna cuenta, eso, como la gravedad, eso es algo indirecto. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, es una buena práctica contar eso. Contar, bueno, el periodo se midió con el cronómetro, la longitud se midió con un metro, etcétera, etcétera. Y una cosa que es importante y que no suele quedar siempre claro es que en experimental no vamos a poner resultados, pero sí vamos a poner cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando en nuestro experimento. ¿Qué es lo que nosotros podemos manipular a nuestro antojo? ¿Qué es lo que podemos cambiar en el experimento? Por ejemplo, la longitud del péndulo, ¿sí? Es algo que yo puedo cambiar, ¿sí? Tengo libertad de cambiarlo. El ángulo en el cual lo tiro es algo en lo que yo tengo libertad también de cambiarlo. Entonces, eso lo podemos poner en experimental. Ahora, el periodo del péndulo, yo no tengo tanta libertad para cambiarlo. Tengo que hacerlo a través de la longitud, que no sé si se entiende un poco en términos de qué es lo que yo tengo independencia para tocar y qué es lo que me depende de algo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los periodos obtenidos? Eso es más un resultado que un parámetro inicial. ¿Se entiende? Voy de vuelta. Voy al chat. Todavía no hice análisis y discusión, ¿eh? ¿Lo repito? O sea, hay cosas que son las que nosotros configuramos del péndulo, como puede ser el largo, la masa del péndulo, por ejemplo, el ángulo en cual lo tiro. Eso no serían resultados, serían parámetros de mi experimento. Eso lo puedo poner en experimental. De hecho, está bueno ponerlo en experimental. Lo que es un resultado son las cosas que dependen de todo eso. Por ejemplo, el periodo, por ejemplo, la gravedad. Esos son resultados y lo vamos a poner en la sección que viene. Profe, una consulta. Dale. ¿Y cómo hacemos? ¿Ponemos tipo los parámetros del experimento fueron tales? Claro, ¿así? por ejemplo, ¿O? el péndulo de tal persona tiene una longitud de 1,5 metros más menos 0,1, ¿sí? Y fue tirado desde un ángulo de 8 grados. ¿Se entiende eso? No voy a decir cuánto le dio el periodo. El periodo de eso es un resultado, lo voy a decir en la próxima sección. Acá cuento cuáles son las características del péndulo. ¿Está bien? Claro, perfecto, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. No. Es algo medio, a veces un poco difícil de terminar de entenderlo, pero cualquier cosa vayan preguntándolo. En esta sección también está bueno comentar cuáles fueron las fuentes de error. Así cuando uno pone el gráfico en análisis y discusión de resultados, ya uno no se entera por sorpresa de que hubo, por ejemplo, en este caso, un factor de error humano, ¿sí? Ese 0,25 que teníamos de delay entre que uno ve, que el péndulo se queda quieto a que apretamos el cronómetro. Eso, por ejemplo, lo podemos contar acá. Entonces, ¿cómo debería ser una sección experimental? A grosso modo, contamos cómo armamos el péndulo, qué materiales usamos, cuál es su longitud, dónde lo colgamos, de qué forma. Podemos contar también qué elementos usamos para medir. En particular, nosotros usamos un cronómetro. Los errores en esos instrumentos. Podemos contar si hay otra fuente de error. Acá les agregué los datos del tiempo de reacción promedio de un humano frente a un estímulo visual, que es lo que a nosotros más nos va a molestar en el error. También podemos aprovechar para decir cómo tiramos el péndulo. No sé si se acuerdan que había una estrategia, era tirarlo una vez, que oscile, y ahí apretar el cronómetro para empezar a medir. Eso lo pueden contar acá. Y bueno, si hay algún detalle extra del experimento que una persona tenga que saberlo, lo podemos contar en esta sección. Una cosa importante es que la idea de un informe laboratorio o de un artículo científico es que cualquier persona que
lo lea, pueda repetirlo en el lugar en donde está, ¿sí? Y obtener los mismos resultados. Entonces, para que eso sea más fácil para el lector, uno debería contar con detalle, ¿sí? O también las particularidades del experimento. De manera que una persona que lee esto puede decir, bueno, lo voy a hacer tal cual la persona que escribió el informe. Profe, yo tengo una Sí. duda que me quedó, que no me afectó en las mediciones, pero sí como que me quedó como ese pensamiento, que no entendía por qué cuando yo hacía, por ejemplo, las 100 vueltas, la oscilación ya en la B90 era como muy, Muy chica. sí, o sea, yo seguí tomando el cronómetro, pero igual era como muy mínimo. Entonces, o sea, no sé por qué pasó, en realidad era porque... Eso te va a pasar porque en general donde vos lo agarrás, ¿sí? Muchas veces suele desplazarse un poquito o hacer algún tipo de trabajo extra que lo que hace es reducirte la energía mecánica. Termina siendo una fuerza no conservativa en tu péndulo que quizás para las primeras oscilaciones no resulta importante porque vos ves que el péndulo va y viene normal, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? El trabajo de esa fuerza se hace cada vez más representativo y termina frenándote al péndulo. Claro. ¿Está bien? Eso lo incluimos. Eso puede pasar, de hecho pasa, porque cuando uno tiene un péndulo real, eso ocurre. Lo que hay que ver es cuán importante es. Si vos graficás periodo versus el número de medición, ¿sí? Y ves que es una línea recta que está bajando, bueno, eso se llama que hay una correlación entre los datos, ¿sí? Eso va a hacer a que llegues a un resultado erróneo de gravedad. No sé si te acordás, ahora si querés te lo muestro en detalle que lo tenía en el otro PowerPoint. Dale. Dale. Ahora eso, si quieren, después todo lo que tengan dudas del lago, lo charlamos, lo podemos charlar al final. Entonces, después la última de las grandes 3 secciones que tenemos es la más importante de todas y es análisis y discusión de resultados. Yo les dejé un PDF que se llama igual que esta charla, que está muy completo, léanlo antes de hacer el informe, les va a servir bastante, que yo lo sigo mucho, pero tiene una pequeña diferencia con lo que queremos que hagan. En ese PDF lo trata como 2 secciones, la sección de análisis de resultados y la sección de discusión. La idea en esta materia es que trabajemos todos juntos, que hagamos una única sección donde nosotros presentamos los resultados y los discutimos a la vez. Entonces, eso hace que sea como una suerte de charla entre nosotros que escribimos el informe y el lector, donde le vamos presentando la información, los gráficos, y a su vez vamos hablando sobre los gráficos, ¿sí? Discutiéndolo y justificando cuáles son nuestros resultados. Creo que sí, creo que en química es al revés, donde presentan primero los resultados y después hacen la discusión. Son gustos, estilos de hacer las cosas. La idea es que en esta materia practiquemos análisis y discusión a la vez. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Lo aclaro ahora, así después no aparecen 2 secciones separadas. La forma de presentar los resultados es utilizando gráficos, ¿sí? Que los vamos a acoplar a lo que dan figuras. A veces es conveniente usar tablas, ¿sí? Cuando quizás el gráfico no queda tan claro o es difícil armar un gráfico, uno lo puede hacer mediante una tabla, como por ejemplo en la primera parte del experimento. Ahí, por ejemplo, una tabla resulta un poco más cómodo que un gráfico para ver. Todos los resultados que nosotros pongamos van a tener que estar acompañados de su error. Y en esta sección es muy importante que discutamos y analicemos los resultados. O sea, el momento de defender el trabajo que hicimos es acá, es en esta sección. ¿Sí? Si nosotros vamos a decir que nuestro trabajo es bueno y por qué, es en esta sección que ustedes lo tienen que decir. Entonces, de las 3 secciones que habíamos puesto como importantes, que son introducción, experimental y análisis y discusión,
análisis y discusión va a ser la más importante de todas. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. En esta parte no me queda muy claro cómo haríamos con los datos de todos. O sea, por ejemplo, si a mí me dio mal y a un compañero le dio bien, ¿cómo lo pondríamos, digamos? O sea, deberíamos justificar cada medición de cada uno de los compañeros. Claro, por ejemplo, bueno, a tal persona obtuvo un valor de gravedad que es acorde a lo esperado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, le dio 9,7, pero en cambio tal persona obtuvo un valor muy distante del valor esperado y se puede poner los motivos. Por ejemplo, si, no sé, tuviste, como me decían recién, de que tuviste un péndulo que se te iba frenando. Bueno, eso te va a afectar al valor de la gravedad, ¿sí? Ok, está bien, ahí entendí. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? En general, uno esperaría que todos tengan valores muy parecidos a la gravedad, ¿no? Si hay algo muy distante, bueno, avísenme y lo vemos en detalle. Profe, una consulta. Sí. ¿Podemos hacer para el informe, sobre todo, hacer como el experimento? Sí. A propósito, hacer el experimento mal para mejorar esta sección de discusión. Sí, no sé, si en general no está bueno que... Sí, entiendo. No sé a qué nivel está mal, pero igual cuando uno informa algo, suele hacerlo porque las cosas le dieron bien. Pero como somos muchos, digo... o sea, puede ser interesante que a una persona le haya dado mal, ¿sí? De hecho, tampoco es que nosotros creemos que a ustedes les dé perfecta la gravedad. Si a usted la gravedad les dio 10, bueno, está bien. Anotá que fue 10 y tratá de ver por qué es que te dio 10, ¿sí? No queremos tanto la perfección del experimento, sino que ustedes puedan analizar y discutir qué es lo que les dio. Si ustedes tienen algo que les da por fuera del valor de la gravedad, bueno, pensemos por qué es que dio muy lejano la gravedad, ¿sí? O no tan cercano. ¿Se entiende? No vamos a buscar que a todos les dé 9,8. Pero cuando no les da 9,8, pensemos por qué es que no da 9,8. ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Sí? O si, por ejemplo, no sé, al que está en Buenos Aires le dio 9,81. Y no sé, había una persona en Santa Fe, bueno, le dio 9,82 o 80. Bueno, esa diferencia puede ser que se explique por que están en distintas zonas, ¿sí? Pero si ya a uno le dan 9 y al otro le da 10, bueno, veamos bien por qué es lo que está pasando. Analicemos qué es lo que podemos mejorar para el próximo experimento de péndulo. ¿Está bien? Por ejemplo, una cosa que puede ser que nos esté molestando es lo que yo les decía, el acople con el punto fijo. O puede ser que sea un rozamiento con el aire. Si yo lo dejo oscilar mucho, ¿sí? Puede ser que el rozamiento con el aire me moleste. Otras cosas que puede pasar es que el movimiento sea cónico, o sea, que no esté dentro de un plano, ¿sí? Eso puede reducir el valor de G. ¿Sí? Hay un montón de cosas que pueden pasar, pero bueno, va a depender del péndulo que ustedes hicieron. ¿Estamos hasta acá? Entonces, dentro de la sección que va a ser más importante, análisis y discusión de resultados, una de las cosas más importantes va a ser la parte de gráficos. Los gráficos, como les dije, van numerados como figuras. Yo antes había puesto una figura más arriba. Por ejemplo, si yo pongo esta figura, voy a tener que escribirla como figura 2 y comentar qué es lo que es. Y siempre que ponemos un gráfico, vamos a tener que contar o hablar de él dentro del informe, ¿sí? No tienen gráficos así de una, o sea, la sección análisis y discusión no puede ser un gráfico al principio, sino que uno va introduciendo los gráficos. Por ejemplo, si ustedes van a poner un histograma, ¿sí? Pueden contar. Cada integrante del grupo midió 100 veces el periodo del péndulo y a partir de eso se construyeron histogramas. En la figura 2, ¿sí? Se muestra el histograma correspondiente a tal alumno, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Y una vez que uno pone la figura,
hace la discusión de los resultados. Por ejemplo, si el histograma me dio bien acomodado, se puede decir, bueno, este histograma cumple con una distribución normal, se encontró el periodo promedio de tanto, con una desviación estándar, bueno, que es la que van calculando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es que se trabaja? No sé si quieren que sea un poco más detallado con eso. Y acá bueno, en realidad esto se lo robé a Cristian, hay dos ejemplos de gráficos, uno mal hecho y uno bien hecho. Fíjense que esto básicamente es cómo sale del Excel el gráfico, ¿sí? Ustedes tienen que ponerlo un poco más prolijo. Por ejemplo, este gráfico no tiene los nombres de los ejes ni las unidades, ¿sí? Después acá, esto, no sé si ya lo habrán hecho, es el resultado de la regresión lineal. ¿Sí? Eso, por ejemplo, lo pueden borrar y dentro del texto comentar cuánto les da la regresión lineal. Y después, obviamente, enumérenlo bien, ¿sí? Y pónganle una descripción de qué es el gráfico. Otra cosa importante es los espacios en blanco. Traten de que no haya tanto espacio en blanco. Por ejemplo, en este gráfico, toda esta zona uno podría cortarla. ¿Sí? Está en blanco, no aporta nada. Lo mismo en este gráfico. Uno podría hacerlo un poco mejor, ¿sí? Y cortar toda esta zona para que se vea más grande el gráfico y con más detalle. No hace falta aclarar qué herramientas usaste del Excel. Lo que podés decir es que utilizaste el Excel para hacer toda la parte de análisis de datos. ¿Sí? Eso, si querés, podés contarlo. Pero no hace falta ir con tanto detalle de que activaste el paquete estadístico. Eso no le vamos a dar tanta bola. Si uno sabe que trabajó con Excel, ya está. Ya sabe por dónde va, cuáles son las herramientas que uno utilizó para hacer el análisis de datos. Bueno. Finalmente tenemos la conclusión del trabajo, que la conclusión nos sirve para reforzar las ideas que queremos que el lector se lleve, ¿sí? Para afianzar, ¿sí?, cuáles fueron nuestros resultados importantes, ¿sí? Y para que justamente reforzar cuáles son los puntos principales de nuestro trabajo. La idea es que la conclusión sea breve, no tanto como el resumen, la conclusión puede ser una carilla, y una cosa importante es que no tiene que haber información nueva en la conclusión, ¿sí? No tiene que haber nada que yo no haya contado antes previamente en análisis y discusión de resultados, por ejemplo. O sea, no tiene que haber nuevas discusiones, no tiene que haber nuevo análisis. Tiene que ser lo más importante de lo que yo ya dije antes. ¿Está bien? Profe, disculpa, ¿ponemos literalmente los títulos así, por ejemplo, análisis y conclusión de resultados, todo así? ¿Cómo? ¿Perdón? Si ponemos literalmente el título, por ejemplo, conclusión, 2 puntos. Sí, lo mejor creo que es en eso respetarlo, por lo menos ahora que son los primeros informes. Claro. Después, cuando ustedes ya estén más cancheros con informes que hacen desde cero, hay gente que no le gusta la palabra experimental, usa, ¿cómo se llama? Creo que experiencia o no me acuerdo ahora, pero a veces se suelen usar otras palabras. Eso lo pueden manejar ustedes. La recomendación por ahora, traten de copiar tal cual está la estructura del informe, por lo menos para practicar los primeros. Perfecto, gracias, profe. No, nada. Bueno, eso en cuanto a conclusión. Después, ¿alguien me iba a decir algo? Ok. Después, en cuanto al final, uno tiene una sección de referencias y bibliografías. Una pregunta. Sí, dale. Se me trabó recién. Sí. ¿Nosotros tenemos que poner, digamos, conclusión, todas esas cosas apenas empieza la página o no?
¿Cómo apenas empieza la página? Digamos los títulos, hay que poner conclusión, después experimental, todo eso. Claro, a ver, ahora si quieren les muestro algún informe viejo. Pasa que no sé cuál está bien y cuál está mal. Pero sí, en general te va a quedar un informe donde vos vas a escribir introducción, ponés toda la introducción. Experimental, todo lo experimental. Análisis discusión, todo el análisis discusión. Conclusión, y escribís toda la conclusión. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, profe. Ahora si quieren les busco alguno. Pasa que me da miedo de abrir algún informe y haya sido un desastre. Al final del... Sí. Una consulta, entonces, al final lo que se evalúa es el informe como tal, o sea, mis mediciones pudieron haber estado sumamente... Exactamente. Ah, ok, listo. Obviamente, si tus mediciones están bien y el informe está bien, bueno, será una muy buena nota. Después otra cosa, en general la nota laboratorio no les va a arruinar la materia, al revés. En general la nota de laboratorio ayuda mucho a que ustedes promocionen. Si hacen las cosas medianamente bien, en general la nota de laboratorio está por encima de 7, 8, ¿sí? Obviamente siempre hubo mayores y siempre hubo notas menores de laboratorio de gente que a veces, bueno, no le dedicó el tiempo que correspondía. Pero nada, lo que vamos a evaluar más que nada es que ustedes se esfuercen a la hora de hacer el informe y que puedan analizar y discutir los resultados, ¿sí? Los resultados que ustedes obtuvieron, ¿sí? Que no sea, bueno, me dio 3 segundos el periodo, listo, no. Que se fijen qué es lo que es, cuál es la implicación de eso. Voy al chat un segundo. Eso ya está todo. Entonces, después, al final, después de la conclusión, hay 2 secciones que son referencias y apéndice. Las referencias, básicamente acá les copio cuál es el formato que uno usa, como para que lo copien. La referencia lo que tiene que ser es dónde le decimos al lector que tiene que ir en caso de que quiera profundizar algo sobre ese tema. Y en el apéndice lo que incluimos son los cálculos o los datos que sería tedioso para la lectura mientras aparece. Por ejemplo, ustedes en el apéndice van a tener que poner cómo es el cálculo de propagación de errores. Entonces, el cálculo de propagación de errores no lo van a poner dentro del texto del informe, sino que va a estar en el apéndice. ¿Por qué? Porque si yo veo unas derivadas parciales que no aportan nada a la discusión de los resultados, traba la lectura y hace que sea más tediosa para leer. Entonces, lo vamos a mandar al final, donde no molesta tanto, ¿sí? Es como si el lector ya terminó de leer y no tiene ganas de leer el apéndice, bueno, listo, se va. Si quiere alguna mayor profundidad en algo sobre nuestro trabajo, bueno, en el apéndice se lo podemos agregar. Lo mismo, no hace falta que ustedes pongan uno por uno cuáles son sus 100 periodos. Pero si a ustedes les parece que el lector tiene que conocer cuáles son los 100 periodos que ustedes me dieron, bueno, lo pueden poner en el apéndice, ¿sí? Imagínense lo que sería una tabla de 100 filas dentro de un texto. O sea, es una cosa muy pesada. Bueno, esos son los que yo usé, son páginas web. Y por último, acá les dejo una guía de preguntas para que ustedes se hagan cuando terminaron el informe. ¿Sí? Es muy importante que cuando terminen el informe, cada uno de los integrantes del grupo haga una lectura crítica, ¿sí? Porque ahí saltan muchos detalles para corregir. Entonces, acá, estos no las voy a leer todas, pero revísenla cuando terminen de leer el informe, ¿sí? Para ver si les faltó algo o hay algo que se pueda mejorar. Entonces, hasta acá lo que quería es contarles de cómo hacer un informe. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran charlar. Yo tengo 2 preguntas cortitas. La primera es, sí. En cuanto a la extensión del informe.
entre los gráficos, tamaño de los gráficos, tamaño de la letra y demás. ¿Qué deberíamos tener? ¿Unas 5 hojas? Ya, no sé, siento que más de 6, 7 hojas por ahí Sí, ya es un no, poco en denso. general sí, no, en general depende sí del tamaño de letra y todo. A veces suelen ser entre 6 y 8 hojas, yo creo que está bien. Hay Ok, informes que fueron de 4 o 5 hojas y estuvieron buenísimos. Eso va a depender de cada uno cuánto le gusta más explayarse a uno, depende de un montón de cosas. O sea, no te limites a que, no sé, quiero hacerlo de menos de 10 carillas. En eso no tenemos longitud máxima. ok. Tampoco longitud mínima. Si vos lo podés hacer en una carilla y se entiende, bueno, buenísimo. Lo más probable que no, pero Y la otra pregunta lo normal era, es entre 6 y 8. ok, bárbaro. La otra pregunta era el modo de entrega. ¿Es un PDF? ¿Es un Word? Sí, ¿Por sí, mail? sí, sí, por mail. Sí, Listo, sí, sí. bárbaro, Elijan ustedes si quieren PDF, Word, lo que a ustedes les quede más cómodo. bárbaro. Eh, la entrega creo que era para el martes que viene. Si quieren podemos hacerla para el jueves que viene. No vamos a corregir. No, entre el martes y el miércoles no vamos a corregirlos, así que si Sí, quieren Sí, el yo jueves que por mi viene. parte creo que sería mejor porque así tendríamos una semana como para redactarlo. Pero sí, Nunca, bueno, nunca hablaron tantos todos al mismo tiempo. Estoy muy contento. Sí, está bien. El jueves que viene quedamos. Que creo que es el próximo laboratorio, no me acuerdo. Pero sí, está bien, el jueves que viene está mejor. Traten de hacerlo, esto así como consejo, traten de hacer el informe durante el fin de semana, que quede ya más o menos armado, así si tiene alguna duda, lo estamos viendo. ¿Está bien? O sea, la parte más profunda del trabajo, traten de hacerla este fin de semana. Además, en general son 4 personas haciendo el informe, entonces o lo pueden hacer todos juntos a la vez, o se pueden separar. Muchas veces uno hace la introducción, otro hace el análisis, etcétera, etcétera, y después se junta todo. Cuando hacen eso, asegúrense de todos hacer una lectura crítica para sacarse de encima posibles pequeños errores. ¿Está bien? Vamos a ver si encuentro en un segundo, si encuentro algún informe como para más o menos ver la estructura. Informe. Justo abrí alguno que estaba medio. Bueno, este creo que está bastante bien. A ver, déjenme que les cambio la pantalla. Ahí no estoy presentando nada. Ahí se ve. Sí, se ve. sí, Entonces, sí. ven más o menos cómo es la estructura del informe. Este ya está corregido. Entonces, yo cuando me lo mandan voy poniendo los comentarios. ¿Sí? A veces son comentarios que son una boludez, a veces son comentarios que son un poco más profundos. Pero ven, tiene un resumen, son 2 párrafos, no mucho más, una introducción que cuentan, bueno, el movimiento pendular, empezó con una lámpara, así, un poco de ejemplo para ir introduciendo el concepto. Después definen qué es una oscilación, un periodo, una amplitud. Ponen las fórmulas de periodo. Acá está la parte física. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo pusieron una foto de cómo es
el péndulo de uno de ellos, algún esquema. Después, por ejemplo, bueno, ven, esto es muy importante, que por ejemplo, acá arranca resultados y discusión, bueno, la primera parte. Y fíjense que no entra directamente con un gráfico, sino que hay como un párrafo que ayuda al lector a introducirse en lo que va a venir. Dice, una vez calculados los tiempos pedidos en la primera parte, se procedió a calcular el error absoluto. Entonces, como que yo ya refresco lo que venía haciendo. Bueno, acá está la tabla de cada uno. Sí, quizás, creo que les habré marcado que quizás es capaz es un poco tedioso tanta tabla. Eso lo van viendo. Bueno, acá están los histogramas. Fíjense que figura tanto. Una cosa ahora que seguro ya les marqué es, por ejemplo, cuando unifican histogramas, traten de que no se note tanto de que los hicieron personas distintas. Por ejemplo, ven, este tiene las líneas así y este no. Bueno, elijan un criterio y vayan manejándolo. Bueno, después acá están los ajustes lineales. Pero no creo que se entiende como es. Después, bueno, la conclusión. Una bibliografía. Acá en el apéndice ponen lo que necesitan. Acá está la parte del cálculo de errores. ¿Sí? Más o menos para que vean. Esa es la idea de cómo más o menos tiene que ser un TP. ¿Sí? No sé si queda claro. Si tienen alguna consulta durante el fin de la semana que viene, nos avisan y lo vemos. Si tiene algún tema con algún resultado que no les queda claro. Seba, ¿lo podemos charlar? Sí. Vos habías subido 2 videos sobre cómo se hacía el análisis y sí. Los busqué recién en el recreo muy por arriba, pero no los encontré. ¿De dónde estaban? Estaban en el canal que armé de YouTube. Ah, están ahí los 2 videos. Están listo. ahí. Sí, pasa que tenés que buscar porque son de hace un año. Está bien, sí, eran de 20 minutos, algo por estilo, pero sí. estaban en el campus por un momento, entonces no los encontré ahí. Estaba listo. Están en un PowerPoint que subió el profe. ¿En cuál? Al final de todo. Ok, bueno, ahora sí, en el de cosas. Sí, de hecho, alguien me había preguntado lo de correlación. Me había olvidado. Gracias a todos. Ya por mí, si quieren, son libres, pero alguien me había preguntado la parte de correlación que quería comentarlo. Denme un segundo. No sé si está. ¿Quién me había preguntado correlación? No sé si todavía está. Si no queda grabado, después lo. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Tipo 1. Ahí comparto la pantalla. Creo que ahí ya se ve. Pero alguien me había dicho de el tema de correlación entre los puntos, de que el péndulo se le frenaba después de muchas oscilaciones, ¿sí? Lo que tenés que ver es, graficate el número de la medición, o sea que va entre 0 y 100, sí, y el periodo. Si vos ves esto, una nube de puntos más o menos horizontal, eso está bien, no hay correlación entre los datos. O sea, correlación quiere decir que lo que yo medí depende de lo que se midió antes. Eso es correlación. Que no haya correlación es ver esto de que los resultados son independientes entre ellos. Claro. Si vos tenés esto, ¿sí? Que ves que el periodo te va cayendo mucho, ahí hay correlación. Y eso te va a molestar en el cálculo de la gravedad. Claro. ¿Sí? Entonces, si es muy fuerte la correlación y quizás tengas que volver a repetir todo de vuelta. Ahora agarro esas dos tablitas y hago la dispersión, digamos. Dale. Sí, cualquier cosa, si querés, mándamelo y lo veo con más detalle. Igual en general, las cosas. Me dio bastante exacto, o sea, me dio 9,8. Entonces, dale para adelante. Y si no, decís que por culpa de la correlación te dio mal. Bueno. ¿Está bien? Dale. Si no, aprovechenlo y bueno, ya tienen una excusa. Así que bueno, eso.
Bueno, No sé si alguien quiere preguntar algo más. Por mí son libres. Voy a dejar de grabar, si no olvido. Y cualquier